Hechos, capítulo 4, versículo 31. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si queremos hablar con denuedo la palabra de Dios esta noche, ¿qué usted cree que debemos hacer? Orar. Vamos a hacerlo de nuevo. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Ahora queremos abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu, quien la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por práctica en nuestra vida, solamente para la gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Que Dios nos bendiga. Es para nosotros un placer y un privilegio estar en este lugar con el único objetivo de presentar la palabra de Dios. El tema de esta noche lleva por título el estudio de la Biblia y el cierre de la gracia. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Libro de Deuteronomio, capítulo 17. Versículos 18 en adelante. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 en adelante. El estudio de la Biblia y el cierre de la gracia. Dice el versículo 17: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá ¿con quién? Consigo. Número 2. ¿Para qué lo iba a tener? Y lo leerá todos los días ¿de cuándo? De su vida, para que aprenda a temer ¿a quién? A Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, al fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio ¿de quién? De Israel. Un mandato muy interesante. El problema de los reyes cuando se sentaban era que se olvidaban de este mandato. El mandato explicaba que tenían que tener un libro de la ley, escribir la mano y todos los días de su vida leer de ese libro, alimentarse de ese libro, que ese libro formara parte de su existencia, de su vida, de su experiencia diaria. Pero muchos se olvidaban de eso. Ok, pero eso era para los reyes. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿De dónde la iglesia sacó la idea de que la Biblia hay que estudiarla todos los días? ¿Quién fue que se inventó eso? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Para quién era ese mandato? Esa es la pregunta. ¿Para quién era ese mandato según el versículo 17? Para los reyes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vaya conmigo allá. Para los reyes, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados, ¿con qué cosa? Con su sangre, versículo 6. Y nos hizo, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué fue lo que nos hizo? Reyes y sacerdotes. La pregunta es, ¿se siente usted un rey? Amén. ¿Se considera un rey? Amén. ¿Vive como un rey? No responde. No responde. El texto dice que los reyes cada día debían leer el libro de la ley. La pregunta es, ¿lo lee todos los días? Amén. Vivimos en un tiempo en el que la gente no tiene tiempo para nada. Los quehaceres, el afán, a veces nos obligan a que si usted se deja, ni siquiera tiempo para su familia tiene. Trabajo, universidad y tantas cosas que nos están envolviendo y aparentemente para lo que nos importa, entre comillas, no tenemos tiempo. Pero yo soy de los que cree que no tenemos tiempo para lo que no nos interesa. ¿Usted entendió eso, hermano? Es importante cuando le escriben a usted por WhatsApp y usted devolver, pero el tiempo siempre lo encuentra. ¿Verdad que en este tiempo, sea sincero, hemos olvidado la palabra de Dios? El asunto no tan solo es que olvidamos los dichos, es que propiamente el libro lo tenemos olvidado. Y al vivir de esa manera, vamos ante Dios reclamando bendiciones. Y a veces nos olvidamos que las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que medites en él y guarde todo lo que en él está escrito. Y dice el versículo, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cómo te saldrá? Todo te saldrá bien. ¿Le gustaría que todo lo salga bien? Amén. ¿Le gustaría eso? Amén. Pues llénese de la palabra de Dios. ¿Cuál es la bendición en el versículo? De que todo lo que tú emprendas obtendrá la bendición de tu Dios. Pero tienes que buscar al Dios al cual tú crees. Amén. Si preguntase cuánta gente está haciendo el año bíblico, posiblemente la cifra sea vergonzosa. En enero todos los iniciamos. Y este año sí la voy a leer. Y cuando se encuentra por Levítico, no es que ya estoy como cansado. A veces, hermanos, nosotros entendemos que la cuestión de la relación con Dios es un asunto de un texto bíblico, una oración mecánica y decir presente siempre sábado. A veces entendemos que es eso. Y muchas veces leemos un texto bíblico porque tengo una aplicación en el celular que me lo envía. Si no, no la abro. ¿Estoy exagerando? Usted sabe que no. Porque todos en algún momento hemos pasado por eso. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Había un pensamiento que decía, cuando entro a la iglesia, hablo con Dios a través de la oración. Cuando me siento, me habla Dios. Y cuando salgo, hablo con mis hermanos. El problema es que cuando se está presentando la palabra de Dios, casi siempre estoy en alguna conversación. ¿No se ha fijado usted que cuando estamos viendo algún juego de cualquier rama y el asunto se va a tiempo extra, ¿qué hace usted? Apaga el televisor o sigue viendo? Sigue concentrado, ¿verdad? Porque ahí es que el asunto se pone más bonito. Pero cuando el predicador pasa de las 9, de las 12 del mediodía, ya le estamos diciendo, bájate bien. ¿Sí o no? En tu vida, ¿qué es lo más importante? Los hijos, la esposa, el esposo, o la palabra de Dios. Todo lo que pongas por encima de Dios puede ser un Dios para ti. ¿Se entendió eso? ¿Usted cree que podemos iniciar ya? ¿Podemos iniciar?
El mandato de la lectura de la Biblia, ¿para quién es? ¿Para los animales? ¿Para quién? Para nosotros. Ahora, si usted se siente un rey, lo va a hacer. Porque el texto es bien interesante, porque el versículo define claramente que la lectura de ese libro todos los días te hará que el conocimiento de Jehová sea creciente en tu vida. Pero ¿qué es el temor a Jehová? ¿Qué es el conocimiento de Jehová? El estudio de la Biblia, ¿qué tiene que ver con el cierre de la gracia? El problema es que nosotros creemos que con lo que menos contamos es con lo que más tenemos. Para eso es trabalengua, pero se lo voy a definir. Nosotros entendemos que tenemos más, pero realmente tenemos menos. Se llama tiempo. ¿Cómo se llama? Tiempo. ¿Usted cree que tenemos mucho tiempo hoy? ¿Tenemos mucho tiempo hoy? ¿Tenemos mucho tiempo ahora? ¿Nos dice el apóstol Pablo que nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos? ¿Está más cerca Cristo hoy que ayer? ¿Usted lo cree? ¿Lo cree o lo sabe? Las dos cosas, ¿sí o no? El Señor viene pronto, si lo dice la palabra y este acto. ¿De qué forma yo puedo aprender el temor a Jehová? Dedicándole tiempo a la palabra de Dios. No hay nada más importante en el mundo que estudiar la palabra de Dios. El conocimiento de Dios está por encima de cualquier conocimiento. Usted cree, por largo tiempo se nos ha enseñado que la ciencia es la verdad. La ciencia es la búsqueda continua de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y muchos dichos que la ciencia en un tiempo negó, hoy a través de la palabra de Dios tiene que fundamentarnos. Pero cosas que hace rato Dios había dicho. Si usted va al libro de Job, se va a encontrar con que el aire tiene peso. Eso lo demostraron ahora. La palabra de Dios hace tiempo lo había dicho. O sea, son tantas cosas que la misma Biblia nos ayuda a entender y que la ciencia hoy es que está comprobado. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué usted lo cree? ¿Porque ha visto el poder en alguien o porque lo ha visto en usted? En la Biblia. No. Escuche la pregunta. ¿Lo cree porque lo ha visto en alguien o porque lo ha visto en usted? La mayor manifestación del poder de Dios no es lo que usted ve en otros, es lo que Dios hace en usted. A mí usted no me puede decir de que la Biblia no tiene poder. Usted puede contradecir todo lo que yo le diga, pero nunca me hará cambiar de opinión. Porque la experiencia la he vivido yo a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver el estudio de la Biblia con el cierre de la gracia? Llegará un momento en el cual usted no podrá estudiar la Biblia y si lo hace, de nada servirá. ¿Qué fue lo que dijimos? En que usted querrá estudiar la Biblia. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Ahora se va a poner un poquito bueno el asunto. He aquí vienen, ¿qué dice la Biblia? Días. ¿Quién está hablando? ¿Amós? ¿Se lo inventó Amós? Amós solamente está haciendo el instrumento de Dios a través de la palabra. Dios le dijo a Amós, mira Amós, vienen días, te estoy diciendo, en los cuales yo enviaré, ¿qué cosa? Hambre a la tierra. Pero el versículo dice, no hambre de pan, ni sed de qué cosa, de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Cuando usted va a San Juan, capítulo 6, versículo 48 y 51, la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
Jesús les dijo, ustedes creen que fue Moisés que le dio pan en el desierto a ustedes, mas yo les digo que fue Dios. Y después dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Es decir, ¿a quién estaban comiendo ustedes? Me estaban comiendo a mí. Y en ese versículo Jesús dice en el capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada provee. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, ¿son qué cosa? Vida. Es imposible estar muerto espiritualmente cuando usted cada día pasa tiempo con Dios a través de la palabra. Si hay una mortandad hoy en día en muchas iglesias, precisamente es porque nosotros nos hemos descarriado de la palabra de Dios. Le hemos dado la espalda de nuestros hogares, la hemos sacado de nuestras vidas y llegará un momento que la sacaremos de la iglesia también. Un consejo a los dirigentes, sabiamente y espiritual. Ser dirigente no es traer una programación en la iglesia. Eso usted se lo da a un niño, busca otro amiguito y la puede traer. Ese no es el papel del dirigente de la iglesia. El dirigente de la iglesia debe velar porque el culto a Jehová sea agradable ante su presencia. Porque la palabra de Dios nunca falta en las reuniones. Y es bueno entender que los cultos no son antropocéntricos, son teocéntricos. ¿Qué significa eso? El personaje principal del culto no es el hombre, es Dios. Así que a quien hay que agradar no es al hombre, ¿a quién es? A Dios. Aunque al hombre no le guste lo que usted le está trayendo, cuele el asunto a través de la Biblia y si le agrada a Dios, que no le guste a la gente entonces. ¿No estamos entendiendo, hermano? Vienen días, dice el Señor, en los cuales yo enviaré hambre a la vida. Cuando usted lee San Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, se encuentra la historia de la mujer sirofenicia. Marcos dice que era cananea, es lo mismo, era gentil. Lo que me sorprende de esta historia es que esta mujer viene y le pide al Señor que se acuerde o que le ayude con una sierva, con su hija que está enferma. Aparentemente Jesús no le hace caso a la mujer, pero ella sigue insistiendo. A tal punto que cuando logra la atención de Jesús, Jesús se le dice, no está bien tomar, ¿qué cosa? El pan de los hijos y echárselo a quién? Para que no se sienta mal a las mascotas. Si hubiera sido un dominicano tiene problema, porque que le digan perro a un dominicano tiene problema. A las mascotas está bien. No está bien que el pan se lo demos a alguien que no sea de la casa. ¿A quién representaba la casa? Al pueblo de Israel. Jesús está diciendo precisamente el pan es para ellos. Después que el pan se dé a ellos, alcanzará el mundo entero. ¿No recuerda la historia de San Juan capítulo 12 cuando vienen unos griegos a buscar a Jesús? Le dice Felipe, dile a Jesús que nosotros estamos aquí. ¿Qué le dijo Jesús? Dile a ellos que yo no voy para allá. El grano para que dé fruto debe caer y debe germinar. Lo que Jesús le está diciendo es, lo que ellos quieren es que él se vaya de ese lugar y se vaya a predicar a su región. Jesús le está diciendo, miren, si yo no muero aquí en este lugar, lo que yo le predique a ustedes, a pesar si no muero, no tendrá sentido. ¿Se entendió el concepto? Y cuando la mujer viene, está pidiendo el pan, pero qué lástima. Los judíos no estaban aprovechando ese pan. ¿Sí o no, hermano? Lo estaban despreciando. Qué lástima sería que lo que sea para usted o para usted, el mundo se beneficie de eso. Mucha gente allá afuera está hambrienta de la palabra de Dios. Y aparentemente a muchos cristianos no le da hambre espiritualmente. Vivimos en un mundo de mucha atracción. Y el ser humano tiende a desenfocarse rápidamente. Que su mente esté enfocada en la palabra de Dios.
¿Quiere un cambio usted en su vida? No será posible si la palabra de Dios la tiene olvidada. A veces yo me pregunto, ¿qué está pasando con nosotros los jóvenes que a veces venimos a la iglesia y no traemos Biblia? Hay un problema serio. ¿Qué pasa a veces con algunos artistas que van a dar ciertos conciertos y no llevan la Biblia? Hay un problema serio. ¿Sí o no, hermanos? No me hables de espiritualidad cuando no te identificas como lo que eres. Y vivimos en una era donde Dios no tendremos excusas para ir delante de Dios. En la Edad Media, en el tiempo de Martín Lutero, 1517, en adelante, cuando se hacía el culto, se hacía en latín y de espalda al pueblo para que la gente no escuchara. Y solamente había una Biblia y la tenía el sacerdote. La gente no tenía oportunidad de llegar a la Biblia. Hoy en día usted tiene una Biblia, hasta el Nuevo Testamento le regala. Y si no, usted tiene celulares inteligentes que la puede descargar también. Pero no se quede allí. Descárguela, pero vaya con su Biblia, no me venga con cuentos. Traiga su Biblia a la iglesia. Hermanos míos, usted que viaja en el metro, por ejemplo, el tiempo que usted desperdicia jugando Candy Crush, lea 2 capítulos de la Biblia. En la mañana es difícil, ¿verdad? Pero en la tarde como que se hace, un poquito, como que se floja. Y la gente que se va un poquito más tarde puede hacerlo también. A veces en la iglesia tratamos los temas que decimos que son un tanto, ¿cómo le digo? Sensibles. Porque hay gente que se hiere fácilmente. Con el asunto de la vestimenta, por ejemplo. Pero yo creo que todos esos asuntos son los puntos periféricos. Es decir, hablar de eso es hablar del síntoma del problema, no de la causa. La causa por la cual en la iglesia todo el mundo quiere hacer lo que se pegue en gana es porque han olvidado a Dios. Una gente hoy en día que no dice de acuerdo a lo que la Biblia dice es porque hace rato que Jesús no está en su corazón. ¿Sí o no? Son síntomas, no causas. Cuando comencé a conocer a Dios, nadie nunca tuvo que decirme que cambie ciertos patrones en mi vida. Dios a través de su palabra lo hizo. ¿Sí o no, hermano? Y el texto de Amós dice que vienen días en los cuales dice el Señor, en los cuales enviará hambre a la tierra. Hambre, su palabra, agua, San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, es el Espíritu Santo. Significa que si no hay espíritu que te ayude a interpretar la Biblia para que la lees, llegará un momento donde el espíritu se va a retirar. Porque habrá cumplido con su trabajo aquí en la tierra. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios. El Espíritu Santo. ¿La Biblia necesita intérpretes? No, se interpreta a sí misma. La oración es tan importante que se aconseja que antes de abrir la Biblia, ore. Sí, porque si es un libro de Juan Bosch, Cuentos escritos en el exilio, o el libro de Paulo Coelho que usted vaya a leer, no necesita nada de eso, porque fue un hombre que lo escribió. Pero cuando usted viene a un libro que Dios inspiró, que nació en el pensamiento de Dios, no es a un hombre que debe preguntarle, es a Dios. La Biblia no es un libro más, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Y usted cree que costó mucho sacrificio para que ese libro le llegue a usted hoy? Pues aprovechelo. ¿Cuántas vidas se perdieron por ese libro? Pues aprovechemos. Hoy en día, casi siempre, a lo que nada nos cuesta, dicen por ahí, hagamos el bien.
Usted sabe por qué realmente la gente o la mayoría de nosotros no aprovechamos la salvación, no valoramos la salvación, porque no nos costó nada. Y ahí está el problema. A usted no le costó nada, pero al cielo le costó todo. Para que la salvación sea posible, Cristo tuvo que venir a este mundo, nacer como un humano y morir como un maldito de Dios. ¿Por qué no dedicar un tiempo entonces a conocer a ese Jesús que se dio por uno? Aquí vienen días en los cuales dice el Señor, en los cuales yo enviaré hambre a la tierra. No espere que ese momento llegue. Aproveche ahora. No espere que el Espíritu Santo se vaya. Aproveche que Él esté en medio nuestro y estudiemos más la palabra de Dios. Usted preguntaría, ¿a qué puede ayudarme la Biblia? Le tengo la respuesta. Anote estos pasajes. Le voy a decir un tanto rápido por el asunto del tiempo, pero anote. Génesis capítulo 1 es el capítulo principal en la Biblia que nos demuestra que la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué nos demuestra Génesis capítulo 1? ¿Tiene qué? Poder. Poder, dice el salmista, Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos y todo el ejército por el aliento de su boca. El salmista dice en el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Cuando usted lea Génesis, vaya al capítulo 1 y lea el versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, 14, 20 y 24. Y va a encontrar que todos esos versículos hay un común denominador. Y dijo Dios. ¿Qué dicen esos versículos? Dijo Dios. ¿Usted cree que encierra algo maravilloso, una teología profunda ese versículo? Sí, porque lo que no existe, Dios lo trajo a la existencia solo con su palabra. ¿Y cómo que usted entonces puede creer que ese mal genio que usted tiene Dios no lo pueda cambiar? Si cambió a Juan, si cambió a Pedro, ¿qué nos dice que nos puede cambiar a nosotros también? A Juan, según San Marcos capítulo 4, y a su hermano Santiago se le conocía como Boanerges, los hijos del trueno. Y dice la sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles que el hijo del trueno se le cambió a maestro de santidad. ¿Tiene poder Dios? Amén. ¿Lo demuestra su palabra? Amén. ¿Y por qué no creer en eso entonces? Pero puede ocurrir que usted lee y lee la Biblia como que nada ocurre en su vida. El problema es ese. El cristianismo tiene que ver con todo aspecto de nuestra vida. ¿Sabía eso? Y la palabra de Dios tiene un consejo para cada ocasión. ¿Sabe usted por qué causa cuando llegan las tentaciones casi siempre caemos vencidos? Porque es lógico. Un árbol de manzana que usted siembre, usted no puede pedirle mango. ¿Qué le va a dar? Si usted no siembra la palabra de Dios en su corazón, al momento de que usted la necesite, no la va a encontrar. ¿Se entendió eso? Lo voy a repetir. ¿Cómo usted espera que el himno Tentado no será 507 en el nuevo le aparezca en su vida cuando usted no canta? Jesús venció a través de un escrito. Pero si usted lee Isaías capítulo 61 con Lucas capítulo 4 versículo 18 en adelante, va a encontrar a Jesús leyendo el libro de la ley. Usted dirá, pero nació en él. Y aún cuando estaba aquí en la tierra, dio a entender que toda la Biblia, que se conocía como Biblia en ese entonces, era su Biblia. Estaba involucrado completamente en la palabra de Dios. Un mecánico, ¿de qué conoce? El mecánico.
Sería una vergüenza que usted le pregunte a un mecánico, mira, los frenos míos no sirven, y que él le diga, no, yo no sé nada de esto, y tú no eres mecánico, ¿cuál es tu problema? ¿Y cómo es que tú dices que arregla el vehículo? Un chef, ¿de qué sabe? De comida. ¿Están entendiendo por dónde voy? Y un cristiano, ¿de qué se supone que conoce? El problema es que el cristiano de hoy conoce todo menos de la palabra de Dios. Pablo dice, Pedro, que tenemos que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre cuando se nos presente. Al momento que te pregunte por qué tú crees en el sábado, porque la iglesia cree. Sí, pero ¿por qué tú crees en el sábado? Porque está en la Biblia. Pero ¿por qué tú crees en el sábado? Porque ese es el séptimo día. Pero ¿por qué tú crees en el sábado? Te estoy preguntando. Es que Dios dijo que eso ya. O sea, no me estás dando una base por qué crees en lo que crees. ¿Usted cree que esas doctrinas la iglesia adventista se las inventó? Están en la palabra de Dios, hermano. Y sería una vergüenza para mí que usted se acerque a mí y me pregunte de lo que yo creo y que yo no la sepa responder. ¿Me está pasando eso hoy en día? ¿Cuántas creencias tiene la iglesia? 28, ¿no? Tenemos un grupo que se llama Alfa. Tenemos una poesía que se llama Las 28 creencias. Y a veces hacemos la pregunta, ¿cuántas creencias hay? Todo por el estilo. Y le preguntamos a la gente, ¿podrían nombrar 5? Y la gente está patinando con 5 creencias. 5 creencias, hermano. Y a veces estamos pensando, dice, buscándolas. Dice, pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Toda nuestra mente se está embotando porque lo que tenemos lo estamos dedicando a otra cosa. Cuando usted dedica su tiempo solamente a ver películas, no crea que su cerebro será poderoso. Se está atrofiando. Hay una cita en el libro Médico Misionero que dice la Sierva de Dios, que el estudio sistemático de la palabra de Dios ofrece una memoria más retentiva. ¿Quién lo puede hacer? Dios a través de su palabra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Se ha hecho estudios en los cuales los científicos hoy han comprobado en una máquina que introducen una persona que no se expone a la palabra de Dios y a otra que sí lo hace. Y el estudio indica que cada vez que esa persona se expone más y más y más a la palabra de Dios, su cerebro se llena de luz. La gente se sorprende cuando escucha eso. Yo le digo, es que yo no me sorprendo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es el centro de la Biblia? Dice Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba lo que las escrituras decían de él. ¿Quién es el centro de la Biblia? Jesús. Y cuando tú expones tu mente a la palabra que es de Jesús, a la palabra de Dios, es lógico que tu cerebro y tu vida se llene de luz. Y todos los que te conocen saben que tú caminas con Dios. El cristianismo no se esconde. ¿El cristianismo no qué? No se esconde. Es imposible, Jesús dijo, tomar un candelabro, ponerlo arriba y que no alumbre. Dije que lo va a esconder. No, es que alguna luz va a irradiar. Tiene que ponerse encima donde todos lo vean. Hay unas palabras que casi siempre las iglesias tienen por aquí, dicen santidad de Jehová. Yo digo que no es un asunto de un púlpito solamente, es que tu vida debe de decirlo. Que tú no tengas que abrir tu boca para decir que eres cristiano, es que la gente lo note. ¿O no se ha acercado gente a tu vida haciendo todas preguntas? Tú eres cristiano, ¿verdad? Y te dice, sí, adventista del séptimo día, tiene que decir lo que es para la gloria de Dios. Y la gente dice, yo sabía. Pero cuando se te acercan y te dicen, ¿y tú eres cristiano? Esa como que no nos gusta, ¿verdad? ¿Y tú eres cristiano? Es que no se nota. Hoy en día,
No voy a decir eso porque entonces me puedo meter en problemas. Pero salgo. Dice el versículo 12 de Amós capítulo 8 que irán errantes, ¿de dónde? De mar a mar, buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. ¿No dice Apocalipsis capítulo 16 en una de las plagas que el mundo caerá una oscuridad, una tiniebla? ¿La ha leído? Yo me preguntaba siempre, si el mundo se va a llenar de oscuridad antes de que Cristo venga, ¿qué pasará con los hijos de Dios? Malaquías capítulo 4 dice más, en ellos nacerá el sol de justicia. Mientras todo el mundo anda en oscuridad, a través del conocimiento de la palabra de Dios que has adquirido, tu senda se llenará de luz. Gloria a Dios. ¿Necesitan los niños la palabra de Dios? Amén. ¿Necesitan los adolescentes la palabra de Dios? Amén. ¿Necesitan los jóvenes la palabra de Dios? Amén. ¿Los adultos necesitan la palabra de Dios? Amén. ¿Todo el mundo necesita la palabra de Dios? Amén. Es un hecho. Sí, la necesitamos. Lo único que puede hacer que tu vida cambie es la palabra de Dios. Amén. No hay otra cosa. Por más que se inventen 1000 métodos, la palabra de Dios es la clave para todo. ¿Te gustaría ser un mejor hijo? Lee la palabra de Dios. ¿Te gustaría ser un mejor esposo o esposa? Lee la palabra de Dios. ¿Te gustaría ser un mejor estudiante? Usted sabe que hay estudiantes en la universidad o en la escuela que sus calificaciones, que son adventistas, dan vergüenza. No deberían. Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Sus hijos no andan arrastrándose, andan brillando. A veces hay conductas en nuestras vidas que le demuestran al mundo, discúlpeme, le va a doler, pero ahí está el asunto, que le demuestran al mundo que el Dios que tú crees no tiene ningún poder, porque casi siempre te ven arrastrando. Entraste a la iglesia hace 20 años y tienes el mismo problema en la boca. Es que yo hablo así, es que yo soy así. Déjese de cuentos, y si el Señor viene, se lo va a llevar el diablo. Este es el tiempo, queridos, para que no hablemos de teorías. Hablamos de la práctica del Evangelio. Es imposible que usted conozca a Jesús si no es a través de la palabra. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y se lo voy a repetir. Es imposible. La palabra de Dios germina en tu mente, en tu vida, la mente de Cristo. ¿Qué germina la palabra de Dios? La mente de Cristo. Hay un cambio profundo en tu vida que la gente, aunque no quiera, debe notar y debe aceptar, aunque ellos no quieran hacerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, texto poderoso. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué es importante que estudiemos la Biblia ahora entonces? Porque llegará un momento en el cual querremos hacerlo y no podremos. Es ahora, hermano mío. Yo no tengo ningún problema con que antes de usted acostarse, usted lea la Biblia. No, pero si la lee en la mañana. Este es un asunto lógico, hermano. Usted y yo estudiamos la Biblia en la mañana para que nos dé fuerza para el diario vivir. Amén. Para el día. Pero si usted sale sin protección en su casa, sin una protección espiritual, todos los vientos contrarios y dañinos que vengan, lo va a absorber, porque no salió protegido. ¿Se entendió? Que cuando usted se levante, lo único que haga, primero, sea abrir la palabra de Dios. Después que oró, ¿verdad?
Dice Camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Es un trabajo. Y todo el que trabaja espera una recompensa. Dios te va a recompensar. Dios lo va a hacer. Y lo último que tú hagas antes de acostarse, sea por lo menos leer un texto de la Biblia. El salmista dice en Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré. Qué lindo, ¿eh? ¿Tú sabes lo bonito que usted lea todo eso cada vez que se vaya a acostar? Ese versículo. En paz me acostaré. Y así mismo, ¿cómo dice el versículo? Porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y se desconectó. Este es el tiempo, hermano, en el que tenemos que sacar tiempo para la palabra de Dios. Suena paradójico, es el tiempo en el cual tenemos que sacar tiempo para la palabra de Dios. Marcos 1, 35, 36 dice que Jesús antes de levantarse, antes de que el sol saliese, se levantaba y se ponía a orar. Era lo primero que hacía, buscar a su Dios. ¿Buscar a quién? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Y cómo dice ahora? Sino transformaos por medio de qué cosa? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te gustaría en el nombre de Jesús? ¿Te gustaría en el nombre de Jesús esta noche? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? No deje que ahora, ya que se terminó el asunto de los 20. ¿Le gustaría esta noche hacer un pacto con Dios? Un pacto para comprometernos más con el estudio ferviente de su palabra. Le voy a decir algo más. Dios no se beneficia en nada con que usted abra la Biblia. Dios no se hace más Dios con que usted abra la Biblia. Ni se hace menos Dios cuando usted no lee su palabra. El único que se beneficia es el ser humano. Amén. Dios no tiene compromiso con el hombre. Voy a repetir eso. Dios no tiene ningún compromiso con usted ni con él. El compromiso de Dios es con su palabra. Si usted y yo como cristianos sabios queremos que Dios asuma un compromiso con usted y conmigo, llénese de la palabra de Dios. Amén. Inmediatamente, ¿qué hace Dios? Asume un compromiso con usted porque usted está lleno de su palabra. Si ustedes permanecen en mí, San Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque tiempo está. Bienaventurado el que lee, pero no solo el que lee. Bienaventurado el que oye, pero no solo el que oye. Bienaventurado aquel que lee, oye, ¿y qué más? Y guarda. Bienaventurado es feliz, dichoso, afortunado. En Dios no hay un punto neutro. Si la felicidad es para aquel que lee, oye y guarda, el que no lee, oye y guarda es un maldito, ¿sí o no? Me disculpan, pero es así. La bendición de Dios está en que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Por ahí publicamos una vez de que la Biblia es como un paracaídas. Si no la abres, no te va a servir de nada. La gente cree que teniéndola abierta en el Salmo 91 puede hacer algo. Se equivocó. El poder de la Biblia se expone cuando usted la presenta ante sus ojos y permita que ella entre a su cerebro. Amén. Si Dios, lo que no existía, lo creó con su palabra, cuando nuestro cerebro está destruido por el pecado, ya sea por algún mal vicio, ¿usted cree que es lógico que la misma palabra que Dios habló permite reconstruir nuestro cerebro de nuevo?
Por eso usted nota que gente que estaban introduciendo en el alcohol, en la drogadicción y en muchas otras cosas raras, hoy en día gozan de una memoria portentosa a través de la palabra de Dios. Porque lo que Dios sabe hacer, más que cualquier otra cosa, es recrear, reconstruir. Es experto en eso. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermano. Pedamos que el estudio de la palabra de Dios es lo que va a definir tu vida o tu eternidad. Sea perdido o perdida para siempre, o salvo o salva en el nombre de Jesús para siempre. El conocimiento de Dios viene a través de tu palabra. Vamos a orar en esta hora. Vamos a hacerlo de rodillas. Bendito Dios y Padre, gracias. Suplicamos que tu palabra haga en nosotros el trabajo que tanto necesitamos y anhelamos, pero que nosotros mismos no podemos hacer. Ese cambio, haciéndonos semejantes a la imagen de Jesús. Suplicamos que tu palabra sea lo más importante en nuestras vidas. Que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdona nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra falta de compromiso hacia usted. Y que en esta hora podamos, Dios del cielo, comprometernos más con la lectura y el estudio de tu santa palabra. Te necesitamos. No nos abandones. En el nombre de Jesús.